El estudio de las ciencias sociales en los siglos XIX y XX se caracterizaron por la aparición de autores cuyas ideas transformaron la manera de comprender la sociedad, la cultura, la economía y la política. Estos pensadores aportaron teorías y enfoques que dieron origen a disciplinas como la sociología, la antropología, la economía moderna y la psicología social. En el siglo XIX surgieron autores como Karl Marx, Emil Durkheim y Max Weber, que sentaron las bases del análisis social, mientras que en el siglo XX surgieron otros como Michel Foucault y Pierre, que ampliaron y renovaron estas perspectivas respondiendo a los cambios históricos y a las problemáticas contemporáneas. Este mapa mental reúne a los principales autores de ambos siglos y sus aportes más relevantes para entender la evolución de las ciencias sociales. Listo, chicos. Entonces hablaremos de las corrientes y autores de las ciencias sociales entre el siglo XIX y el siglo XX. La idea como tal es mostrar cómo diferentes pensadores ayudaron a entender la sociedad desde distintas perspectivas. Entonces, en primer lugar tenemos el positivismo, que es finales del siglo XIX y principios o inicios del siglo XX. Tenemos al autor Auguste Comte, de 1798 a 1857. Como tal, él fue considerado el padre de la psicología, ¿sí? Quien propuso la ley de los tres estados y defendió el uso del método científico para estudiar la sociedad. También tenemos a Emily Durkheim, de 1858 a 1917, que como tal fue quien desarrolló el funcionalismo y explicó que los hechos sociales influyen directamente en nuestras vidas. En segundo lugar tenemos historicismo y comprensión, finales del siglo XIX y el siglo XX. Tenemos al autor Max Weber, que pues él de 1865 a 1920. Como tal, este autor fue quien habló de la acción social y de cómo la ética protestante incluyó el desarrollo del capitalismo. También tenemos en ese puntico a William Dicker, de 1833 a 1911. Como tal, este autor diferenció entre explicar las ciencias naturales y comprender las ciencias sociales. Entonces, ¿cómo así? Como tal, explicó cómo hacen las ciencias sociales y cómo se comprende que es lo propio de las ciencias naturales. En tercer lugar, tenemos el marxismo y crítica social, que tenemos al autor Karl Karl Marx, que como tal, él lo que hizo fue, en su materialismo histórico, fue como el que luchó por las clases como el motor del cambio social, entre otros. Y también tenemos a Antonio Gramsci, de 1891 a 1937, que como tal él introdujo el concepto de hegemonía cultural, mostrando cómo las ideas dominantes mantenían el poder de la sociedad. Por último, tenemos el funcionalismo y estructuralismo del siglo XX, que tenemos al autor Bronius Marlinwen, de 1884 y 1945, que como tal, él fue el pionero en la antropología, ¿sí? eh, explicó que cada institución social cumple una función para satisfacer necesidades humanas. Y por último tenemos a Claude Levi Strauss, de 1908 al 2009, que como tal este autor fue el fundador del estructuralismo, estudió los mitos y el lenguaje como estructuras universales de la cultura. Como número quinto tenemos la teoría crítica, escuela de Frankfurt, siglo XX. Aquí tenemos a Hunger,
Habermas en 1929, en el cual él habló de la acción comunicativa, es decir, cómo las personas se entienden y llegan a acuerdos mediante el diálogo. Para él, una buena democracia se basa en hablar, escuchar y buscar consensos. Además, tenemos a Teodoro Adorno, 1903 a 1989, y tenemos a Max Horkheimer, 1895 a 1973, en el cual nos dice que ellos criticaron cómo la cultura de masas, o sea, la televisión, el radio, el cine, pueden manipular a la gente y servir para mantener el poder de los más fuertes. Aquí también nos decía que la razón usada solo para producir y controlar puede volverse peligrosa. Como número 6 tenemos el interaccionismo simbólico en el siglo XX, en el cual tenemos dos autores. Tenemos a George Herbert Mead en 1863 a 1931, en el cual explicó el yo, el cual se forma mediante la interacción con otras personas. Cuando hablamos, usamos símbolos como palabras o gestos que nos ayudan a construir nuestra identidad y entender a los demás. Además, tenemos a Herbert Blumer en 1900 a 1987, en el cual desarrolló el interaccionismo simbólico. Para él, la realidad social no es fija, sino que se construye mientras nos comunicamos y le damos significado a las cosas en grupo. Y como número 7 tenemos las corrientes contemporáneas, en el cual también tenemos dos autores. Aquí tenemos a Pierre Bourdieu en 1930 al 2000, en el cual creó los conceptos de hábitos, que son las formas de pensar, sentir y actuar que aprendemos en la vida, y campo social, que son los diferentes espacios donde compartimos, ya sea escuela, el trabajo, la política y muchos más. También mostró cómo la sociedad influye en nuestras acciones sin que siempre lo notemos. Y además tenemos a Michel Foucault en 1926 a 1984, en el cual estudió las relaciones de poder, cómo el poder no solo está en el gobierno, sino en todas las partes, ya sea en las escuelas, cárceles, hospitales, etc. Habló además de la biopolítica, que es cómo el Estado controla la vida de las personas, y de los discursos también, de las ideas dominantes que mueran lo que pensamos como normal o como verdadero. En conclusión, tenemos que autores como Aristóteles, Platón, Heródoto, Marx y entre otros autores sentaron bases para comprender la organización de una sociedad, desde lo cultural, lo político, lo religioso, lo económico, y de allí marcaron un antes y un después en la perspectiva social. También cada uno de estos autores abordó las ciencias sociales desde sus perspectivas, como filosofía, historia, religión, economía, y aparte de esto enriquecieron la comprensión hacia una sociedad, también teniendo en cuenta que hay desafíos como desigualdad, globalización, democracia, y de allí parten que esta no es una ciencia estática, ya que esta evoluciona constantemente a cómo la sociedad va transformando. También tenemos que hoy en día estas teorías se interpretan nuevamente para estar presentando estos desafíos en la evolución de la sociedad.